¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Pues el día de hoy vamos a continuar con la asignatura de garantías individuales pues, en los principales temas en relación a antecedentes o evolución, un poquito de historia sobre derechos humanos. Para ello, pues recomiendo ampliamente, hay distintas páginas de organizaciones em, estatales, em, municipales, estatales en sus tres órdenes de gobierno, federales, nacionales e internacionales, que tienen información importante sobre derechos humanos. A su vez, es importante conocer también cómo es que el día de hoy llegamos a, pues a lo que vamos a ver en realidad, ¿no? A esta aplicación de derechos humanos, derechos fundamentales y a su vez también pues las formas o los mecanismos que el Estado también tiene para garantizar los mismos derechos humanos. Como tal, pues ahí tenemos el tema de las garantías individuales y las sociales. En, en este momento a mí se me hizo bastante agradable, bastante sencillo y dinámico y obviamente pues muy visual el tema de pues mostrar en este caso que se están celebrando 30 años precisamente la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Entonces, pues en su página principal aquí nos da primero nos define, ¿no? ¿Qué son los derechos humanos? Es otra definición más que podemos tomar en cuenta. Aquí yo sí les recomiendo o recomiendo que no nos quedemos con el tema de memorizar algún concepto, alguna definición y obviamente pues tampoco el hecho de que venga de un organismo público, eh, pues tengamos que adoptar esa definición, ¿no? Lo bonito de, evidentemente, pues, de la información, pues es que es vasta, que varía, que podemos analizarla como seres pensantes, como seres analíticos y obviamente pues también con nuestra determinación, con nuestras propias ideologías, que eso es lo importante, el libre pensamiento, la libre decisión, y que por ahí vamos a estar viendo que inclusive está relacionado muchísimo con los derechos de la libertad o las garantías de libertad, pues entonces empecemos a aplicarlas al mismo tiempo que libre aprendizaje, ¿no? Sin embargo, está muy orientada pues la definición para podernos abrir un panorama más amplio, poder descubrir y redescubrir y seguir redescubriendo muchas definiciones de lo que son derechos humanos. Entonces, aquí menciona que la actual definición de derechos humanos no tiene una raíz o un origen propio como tal. Su concepción se debe a la influencia de muchas culturas y filosofías. Bueno, eso también es importante dado pues el tema de derechos obviamente humanos en cuanto a los nacionales, los internacionales, bueno, pues es un mundo de información y obviamente pues así de culturas, de filosofías, de corrientes, obviamente pues o escuelas filosóficas que pues tocan el tema de derechos humanos, ¿no? El grado de protección que tienen, entre otros aspectos de aplicación en distintos pues lugares, ¿no? Donde pues el ejercicio de los mismos es indispensable, en otros pues inobservable. Desafortunadamente pues no todos son progresistas, no todos los países, no todos los organismos internacionales o sujetos del derecho internacional son progresistas en el tema de derechos humanos. Pero bueno, son corrientes obviamente pues varias en cuestión al contenido inmenso que existe entre las culturas, las distintas filosofías, etcétera, ¿no? Entonces, menciona que aquí se puede conceptualizar como una evolución del derecho natural. Por ahí ya habíamos mencionado anteriormente el derecho natural como
pues, por ahí lo vamos a ir encaminando, pero el derecho natural en donde los seres humanos, que esto va muy, muy llegado, por el simple hecho de serlo, por eso es un derecho natural, el ser humano, por el hecho de serlo, nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Em, por el simple hecho, pues, de serlos, esta parte es importante, ¿no? El nacimiento libre, igual en derechos y dignidad, ¿no? Dotados como esta de razón y conciencia, como todos lo tenemos, ¿no? Deben comportarse fraternalmente unos entre otros. Poseen derechos y libertades sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para llegar a ello, bueno, antes de continuar con este punto y seguido, este pequeño párrafo que sigue, es importante mencionar que lo anterior, el raza, el color, sexo, el idioma, religión, opinión política, o de cualquier otra índole, inclusive pues, la propia orientación sexual, ¿no? Aquí como, bueno, inclusive en la parte de acá hasta arriba, 30 años, bueno, estos colores de aquí, pues no son casualidad, ¿no? Estamos precisamente en junio, cada junio, en la mayoría de los países, pues por ahí se celebra, eh, bueno, no sé si decirlo celebración, porque bueno, conmemora, en algunos casos, bueno, pues es la conmemoración o la celebración de pues el mes, ¿no? Del orgullo de distintas índoles en cuestión a orientaciones, el orgullo de LGBT, TIQ y más. Entonces, pues por ahí tenemos un gran listado de lo que implican y también en cuestión a derechos. De hecho, acaba de ser, no recuerdo el estado, pero bueno, propiamente México como tal, en todos sus estados, eh, ya tiene, después de prácticamente 13 años de que en la Ciudad de México fuera una de las pioneras o la pionera en pues tener matrimonios igualitarios entre las personas del mismo sexo legalmente, porque eso no era permitido por ley. Entonces, pues la figura no estaba prohibido, pero tampoco no había una institución pues del matrimonio, una institución jurídica como los matrimonios heterosexuales, que realmente, pues, por ahí si nos vamos a los códigos civiles, en muchos de ellos pues, sigue mencionando, ¿no? Matrimonio, pues es la unión entre un hombre y una mujer con el propósito de crear descendencia, ¿no? O una familia como tal. Entonces, en ese rango, pues, dejaban fuera la institución de protección, inclusive de, pues, si lo podemos decir de esa manera, a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Entonces, este es el mes, junio, de la celebración o conmemoración, pues, de dichas personas. Entonces, pues aquí lo menciona, y creo que es uno de los principales, ya no hay tanto tabú al respecto, eh, considero, no lo sé, como anteriormente, sin embargo, siguen existiendo como que, pues esas corrientes, ¿no? Que se contraponen, otros que, ok, no pasa nada, simplemente pues hay veces en las cuales pues se puede llegar a discriminar de una u otra forma, ¿no? Causar pues estragos en ciertas personas, ¿no? Por lo mismo, por su raza, por el color de su piel, por su sexo, por su idioma, por su orientación sexual, por su religión, eh, por sus libertades. En realidad, todo esto que estamos mencionando, eh, unas son libertades de decisión, ¿no? Como por ejemplo la cuestión política, la opinión política, pues una libertad de decisión, ¿no? La raza, pues tal vez esa no la elijamos, pero pues también son condiciones naturales o libertades de las personas en las cuales pues de no seguir como que una corriente pues conservadora, una corriente eh, normal, lo entrecomillo como normal, que
que los demás consideren o aprueben, ¿no? De forma general. Entonces, toda esta situación, pues es considerada como discriminación. ¿Está contemplada en leyes? Sí, pero la realidad es que la aplicación de los derechos humanos o los derechos fundamentales es muy compleja. La verdad es que fácil no es, aunque estemos en este momento yo considero que estamos bastante avanzados en cuestiones jurídicas de la protección de los derechos humanos, protección de los derechos fundamentales. No obstante, a la fecha seguimos teniendo eh, pues bastantes irregularidades, inclusive por parte de la autoridad, ¿no? En cuestiones de pues autores inclusive pues que tienen el deber de brindar seguridad pública a la población, a veces son a las que de repente pues más se le temen, ¿no? Y desafortunadamente por unos como que encajonamos o englobamos a todos en esa, pues, en ese grado o en ese rango de inseguridad que la percepción de las personas tienen, ¿no? Dentro de las policías o de los órganos de seguridad pues en México de forma general y sobre todo en los países que hay más índice de violencia en mi país. Pero bueno, eso es otro tema porque, pero va ligado porque la aplicación de los derechos humanos pues va con ello, ¿no? Va conjuntamente. Entonces, pues todo esto, este desarrollo precisamente eh, donde los seres humanos, por el solo hecho de serlo, pues nacen de una forma libre, ¿no? Es decir, prácticamente me está prohibiendo la esclavitud. Nacen iguales en dignidad y en derechos, pues como lo somos, ¿no? Dotados de razón y conciencia. Sin embargo, bueno, no tiene nada que ver, pues, todas estas índoles de raza, sexo, color, inclusive, pues, situación económica, pero también hay que aterrizar a la realidad. Creo que sí hay, ¿no? Las clases económicas o las clases sociales sí existen, aunque digamos que no, pero a veces el acceso a la justicia, a ciertos derechos, que en ocasiones podríamos comentarlo, creo que así, o bueno, al menos me atrevo a decirlo, que pueden llegar a confundirse con privilegios, aquellos derechos de los que todos tendríamos que estar gozando, creo que en ciertas ocasiones se presentan como privilegios, ¿no? Para quienes sí tienen la posibilidad de pagar, eh, obviamente, pues, esa atención, ¿no? Esa atención de las autoridades, esa atención de quienes conocen los medios, esa atención que, pues, cualquier ser humano debería de tener, ¿no? Pero bueno, que te está costando a ti conseguir esa atención para el ejercicio de uno de tus derechos que es sin costo, son herramientas e instituciones de forma gratuitas, pero pues a veces sí parecieran ser privilegios, ¿no? En vez de prerrogativas. Pero bueno, entonces, para llegar a ello, el concepto de derecho humano evolucionó primero de la concepción del derecho como norma. Y esto lo estudiamos en todo, a lo mejor, no sé si toda la carrera, pero aquí prácticamente cuando entramos a estudiar la licenciatura en Derecho, pues nos adaptamos a las definiciones, a las conceptualizaciones, a los análisis en torno al derecho y verlo como una serie de normatividades jurídicas. Es decir, si yo en este momento pregunto, bueno, a ver, definición de derecho. Ah, bueno, tal vez si ya estoy familiarizado con ello, regularmente pues, y eso pues no lo vamos, la verdad es que sí memorizando, porque llega a nosotros de esta manera a veces la información, porque de tanto que lo vemos, de tanto que nos dicen, de tanto que nos preguntan, de tanto que lo tenemos que estar definiendo, pues se nos queda, ¿no? Pero hay que tomarle el sentido a lo que estamos diciendo, no nada más que, ah, bueno, lo memorizo y lo digo, pero no me cuestiono ni siquiera un porqué, el porqué de las cosas. Si aquí empezamos a desmenuzar este apartado de precisamente eh, tomar en consideración al derecho como norma que regula precisamente que es
conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta, perdón, externa del individuo en sociedad. Y bueno, le podemos parar ahí o podemos seguir agregándole, en este caso, bueno, pues las características también de la norma jurídica, que es autónoma, que obviamente pues es coercible en caso de incumplimiento, se establecen sanciones, etcétera, pero lo estamos igual aprendiendo, memorizando y diciendo o repitiendo en el sentido pues que se nos indica. Sin embargo, pues tomémosle sentido a ello. Conjunto de normas. ¿Qué son esas normas que hacen ese conjunto? Desde la Constitución, tratados internacionales, jurisprudencias, ordenamientos, reglamentos, decretos, todo eso es una normatividad, un conjunto de normatividades, ¿sale? Que justamente cuál es su misión o cuál es su razón de crear, porque son creadas por el hombre por un órgano legislativo para regular precisamente la conducta de los seres humanos que tengan consecuencias en el campo del derecho. No toda conducta, también hay que ser claros. O sea, no todo lo que hagamos, no todo está regulado. Hay cosas que carecen de importancia para el derecho y que pues evidentemente no se tiene que regular, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo, el hecho de decir, bueno, pues en este momento yo tengo ciertas cuestiones de libertad de elegir, bueno, pues en este momento, ay, me dio hambre, voy por algo, ¿no? El hecho de elegir, ¿no? Mis propios alimentos, ok, de saber decir qué me quiero preparar. Hay cosas que, bueno, si me hago un huevito, unos hot cakes, que bueno, a lo mejor una cuestión sea, pues algo es más sano que otro, ¿no? O los dos son iguales de insanos, que a lo mejor en la óptica de un nutriólogo, pues sería distinto, pero para el derecho es inverosímil, o sea, no es relevante, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué pasa si obviamente pues decido decir, sí, voy a prepararme pues eh, un huevito, ¿no? Voy a la cocina, le abro el gas, lo preparo, olvido cerrarle, como hay un descuido por parte de eso, ¿no? Y pues obviamente, esa cuestión sí puede ser peligrosa. En cuestión a que puede haber, pues, o intoxicaciones o una explosión. En ese momento ya está impactando. Para el derecho ya es importante ese hecho, porque, bueno, número uno, una cuestión pues negligente que tuvo, que tiene consecuencias, esas son las consecuencias importantes para el derecho. El momento en el que yo ya paso a lo mejor de mi círculo, de mi marco jurídico, decir, bueno, yo tengo ciertas libertades, pero en el momento que mis libertades terminan, inician, y no digo terminar en cuestión de una limitante tajante, me refiero a una armonía de convivir en sociedad. Es decir, mi derecho termina hasta que el tuyo, el de los otros, el del vecino, el de nuestros familiares comienza. El de otra persona que tiene los mismos derechos que yo de disfrutar comienza. Hasta ahí llega mi derecho. Entonces, si personas se intoxicaron por mi descuido, hay consecuencias que, digo, lo más fatal sería que alguien perdiera la vida y sería homicidio imprudencial. Eso para el derecho penal tiene consecuencias. Ahora, si se produce una explosión, estoy siendo pues extremista, pero eso es una realidad, ¿no? A lo mejor de un hecho que puede ser sencillo, que pudiera no tener consecuencias, que sin siquiera es involuntario, pero lo que está provocando, ¿no? Las consecuencias que está trayendo consigo. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues daños materiales, lesiones, ¿no? Quemaduras, primer, segundo, tercer grado, incluso, pues, repito, sería lo más, grave, pues, producirle la muerte a alguien más, ¿no? Asimismo, conduzco un vehículo, mi destino es a lo mejor vacacionar, irme a Acapulco, a Cuernavaca, a disfrutar, pero si llevo conmigo, pues, personas, mis familiares, mis amistades, y yo voy conduciendo,
algo que podría ser tan sencillo decir, bueno, pues llegamos, disfrutamos de planificar algo esencial, pero bueno, a lo mejor una imprudencia, ¿no? Manejar cansado, pues no respetar los límites de velocidad, ir tomando bebidas alcohólicas, ese tipo de cuestiones, ir a altas velocidades, precisamente pues pueden hacerte perder el control independientemente de que pues no ibas drogado, no ibas cansado, una imprudencia, una cuestión, desconocer el reglamento pues de tránsito, las preferencias de los vehículos, puede causar accidentes, ¿no? Que puede terminar obviamente pues con tu vida y con la vida de los demás, pero si terminas con la vida de los demás y tú sobrevives, tienes que afrontar esas consecuencias, ¿no? O atropellar a alguien, causar daños, destrozos. Ese tipo de cosas puede llegar a suceder y sí, pues son actos naturales del hombre, actividades naturales del hombre, que en cierta medida si no pasa nada y si todo pues concurre de una forma normal, pacífica, no causa consecuencias en el campo del derecho. Hay otras que sí, pero por decisión propia. Pero pues, justo si ya estoy metiéndome, si ya estoy sobrepasando los límites de una intencional o no intencionalmente, que ya estoy afectando a un tercero, bueno, pues en ese momento estoy pues siendo sujeto o moviendo la maquinaria jurídica, pues para que de alguna manera el derecho penal, el derecho fiscal, el derecho mercantil, el derecho civil, pues actúen, ¿no? En el ámbito de sus competencias por materia, por territorio, por cuantía, bueno, las competencias que más adelante en el derecho civil, sobre todo procesal civil, se va a ir viendo el tema de la competencia, ¿no? Y definir ciertos términos procesales. Pero bueno, ahorita no nos preocupemos por eso, ahorita estamos revisando precisamente pues esta definición, esta evolución de los derechos humanos, ¿no? Entonces ahí podemos entender, o sea, todo esto que podemos desglosar y podemos seguir desglosando, seguir ejemplificando pues todos estos actuares del humano que me implican libertades, que me implican pues decisiones, que me implican temas de igualdad, que me implican temas pues que van relacionados con los derechos humanos y asimismo con sus garantías son interesantes y son un grado de análisis que podemos darle. Creo que el derecho humano se permite mucho, ¿no? En cuestión a libertad, a interpretación. Entonces, juguemos, no juguemos tanto, pero juguemos a la libertad de interpretar. En esta materia se vale y mucho, porque tiene amplia cobertura. Sencillamente, el hecho de que tú y yo no estemos de acuerdo con el mismo tema es natural, es válido y está regulado. Libertad de libre pensamiento. Obviamente también libertad de expresión. Ahora ya si nos empezamos, podemos iniciar un debate, ¿no? Sin problema, pero si yo te empiezo ya a ofender porque me enojé, porque no me gustó lo que dijiste, este, porque sencillamente no sé respetar el derecho ajeno, eso es una parte importante. Me enojo cuando de alguna manera permito o me empiezo a involucrar más de lo que debo en decir, bueno, pues todos tenemos distintos derechos. Bueno, si es tu forma de creer, si es tu creencia religiosa, pues está bien. Sin embargo, yo pues me quedo con la mía. Yo creo que estás equivocada. Yo considero que es válido lo que tú también estás viviendo, que es válido lo que tú estás ejerciendo, tu profesión, tu orientación sexual, tu sexo, tu raza, tu idioma, tu vida. Eso es a veces lo que nos cuesta trabajo entender a muchos seres humanos, ¿no? Y a veces esa parte importante pues nos lleva a discriminar. Si yo me encuentro en un rango de de jerarquía, de supra a subordinación, es decir, bueno, pues es que es mi jefe, eh, pues es en el aspecto judicial a lo mejor, bueno, pues es que es el juez, pues lo que dice, ¿no? Debe tener un grado de verdad,
debe ser la verdad absoluta, debo darle gusto, debo pensar como aquella otra persona, cuando yo tengo mi propia identidad, mis propios pensamientos, pero también debo tomar en consideración que cada quien tiene los suyos. Claro, en el momento a lo mejor en que ciertos puntos ya se contrapongan, decir, bueno, pues, ¿sabes qué? Mis gustos sexuales son por los menores de edad, o sea, por los niños, ¿no? Bueno, eso ya está un poquito fuera pero mientras, si son, bueno, pues reprímelos, trabájalos, platícalos con un psicólogo, algo que te ayude, ¿no? Trabaja en ti, pero mientras no afecte, porque obviamente ya se puede considerar como eh, pues un abuso a un menor no tiene la capacidad de discernir entre, pues entre esos temas, ¿no? Decir, bueno, pues ya tener una relación con una persona no están aptos, no son ni siquiera. Entonces ya se considera, bueno, pues, pero sí existen esas tendencias sexuales que, bueno, ya se consideran como, eh, pues, trastornos para la psicología, bueno, entra un campo de estudio para otras personas, ¿no? O decir, a mí me atraen los animales, pero existe precisamente la ley de protección a los animales, ¿no? También bueno, hay bastantes cosas, ¿no? Es decir, bueno, pues yo tengo un perrito que es mío, yo lo trato como yo quiero, como yo considero, se portó mal, le pego, me desobedeció, lo dejo sin comer, o sea, es una serie inclusive pues existe maltrato, ¿no? Puede ser considerado un maltrato animal y ya en algunos estados es considerado como delito, en otros falta administrativa y desafortunadamente en otros no es considerado pues ni siquiera ni una falta administrativa, ¿no? Entonces nos falta todavía ser más progresistas, sí, pero también cierto es pues que creo que vamos por buen camino. Entonces, dentro de todo esto pues hay que entender a los derechos humanos como una serie de libertades, como una serie precisamente de evolución humana, ¿sale? En pensamiento, en creencias, en respeto hacia los demás, en libre y sana convivencia, en el sentido que, ok, yo profeso la religión, tengo mi orientación sexual, tengo mis ideologías, pero con ello no estoy dañando o alterando a nadie. Claro que sí, por ahí este, empiezo a externarlo eh, y soy sujeto de discriminación, en decir, es que es mi jefe y porque soy de piel morenita, pues me trata mal, me hace burla, eh, pues me trae de bajada, eh, me orilla a correrme o ni siquiera me contratan. eh, o que yo renuncie, ¿no? Porque, bueno, una cosa es que te corran, y otra cosa es, pues, sabes que no a las empresas en realidad no nos conviene estar liquidando, es decir, corriendo y corriendo trabajadores, sino que pues, renuncie, lo que implica precisamente la palabra renuncia, ¿no? Las afectaciones o el campo del derecho laboral. Pero bueno, eso es otro tema. Sin embargo, se existen una serie de prerrogativas, ¿no? Prerrogativas que pueden ir, que a lo mejor concatenan una materia con otra. Bueno, ya más adelante estudiaremos la relación de pues sí, la relación de los derechos humanos con el derecho laboral. Aquí ya vimos, pues por ahí un ejemplo, ¿no? Con el derecho civil, con el derecho penal. Son bastante interesantes, ¿no? Los ámbitos de aplicación de los derechos humanos. En realidad se llevan con todas las materias. Y más adelante, pues vamos a ver un poquito mejor, pues esa relación entre las materias. Bueno, un segundito voy a conectar esto porque si no se me apaga y ahora sí, este, pues se me corta la transmisión y bye bye, ¿no? Ahorita que revisé, listo. No tenía preparada esa parte, pero bueno, se me escondió el cablecito. Entonces, bueno, pues digamos aquí, ¿no? Para llegar a ello, el concepto de derecho humano evolucionó primero desde su concepción como derecho, como norma para regular una conducta externa. Entonces, ese era como que de ahí no nos salíamos, ¿no? ¿Qué es el derecho? Ah, bueno, pues ya mencionamos conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta
la conducta externa del individuo en sociedad. Y ahí nos quedamos, y puedo definirte un derecho civil, bueno, el conjunto de normas jurídicas que regula la conducta externa del individuo pues en sociedad, ¿no? O de las personas o de los civiles, ¿no? Que obviamente o la relación entre particulares, que propiamente pues es la naturaleza del derecho civil. Entonces, que involucran instituciones, pues distintas instituciones ya se va a ver en derecho civil, ¿no? Eh, y así lo podríamos seguir manejando, ¿no? Pero no pasar de ese conjunto de normas jurídicas. Ahora, tómame una acepción diferente del derecho. Derecho como una prerrogativa, derecho como una evolución del hombre, ¿sale? Entonces, así pues, se habla de una evolución histórica de conceptos filosóficos, políticos, sociales y culturales, tan antiguos como el propio surgimiento del Estado. ¿Por qué? Bueno, aquí para que exista un Estado, coexista un Estado, pues el Estado no se forma solo. El Estado se forma con un territorio. Un territorio, si no está poblado, no es Estado. Un territorio con población, bueno, ya tengo dos de los tres requisitos necesarios para que sea Estado. Un territorio con población todo desorganizado no es considerado Estado, porque nos falta el gobierno que regule, ¿sale? Entonces, el Estado, precisamente, pues es aquella armonía entre territorio, población y gobierno. Entonces, dentro de todo esto, del mismo modo que surgió el Estado, podemos hablar precisamente de concepciones políticas, sociales, culturales, que le dieron identidad a los propios derechos humanos, que le fueron dando paulatinamente la identidad a los derechos humanos. Ahorita vamos a revisar pues un poquito de esto más simplificado. Aquí viene, bueno, aquí está la bibliografía, de dónde sacamos esta definición o de dónde salió esta definición. Y aquí viene pues un poquito una línea del tiempo, por eso dije, está súper digerible esta parte de la historia, ¿no? Que a veces, bueno, me voy a aventar un libro, puede ser tedioso, a lo mejor en una clase así, pues sí, ¿no? Porque bueno, para que sea tedioso, pues mejor te dejo una lectura, un análisis a tu propio ritmo, ¿no? Como la educación, ¿no? Tú léela cuando puedas y me sacas la parte más importante, pero no, esa no es la función en este caso, sino sería comentar los puntos medulares de cada situación, aprender precisamente a la interpretación, aprender aquí en derechos, pues en garantías en esta asignatura me permite muchísimo ser bastante flexible en el tema de las interpretaciones. ¿Por qué? Porque estoy empezando a fomentar, o eso es mi intención también dentro de este ramo, a fomentar pues precisamente esta libertad, ¿no? De interpretación. También pues se vale, ¿no? Que no todos tengamos la misma interpretación. Y ahí es la parte importante, ¿no? La cual pues ya el derecho inclusive ni siquiera, a lo mejor los propios legisladores eh, lo crean las leyes o ciertas leyes, ciertos artículos, con la intención que al final se les da, ¿no? O la interpretación que viene a dar el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay contradicciones o hay una laguna o puede haber más de una interpretación. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que atender, no? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces, todo parte, pues, del caso concreto. Aquí vamos a ver un poquito de evolución. ¿Cómo nacen los derechos humanos? Bueno, el concepto de derechos humanos es un precepto de tipo occidental desarrollado en la era moderna de la historia del hombre. Su universalidad, y es una de las características principales de los derechos humanos, la universalidad. Obedece, entre otras cosas, a que muchas culturas, pensadores y o filósofos contribuyeron para que la dignidad humana fuera reconocida como un derecho natural del hombre. Súper importante, ¿no? Porque, bueno, al existir esclavitud, no existía la práctica de la dignidad humana. Existía la práctica de los privilegios, existía la práctica de la ley del más fuerte, de la ley inclusive de la selva,
¿no? Por manejarlo de alguna manera. Sabemos que en la selva existen presas y depredadores, que es natural, porque es la naturaleza, que es la cadena de la vida, y así nosotros, formando parte de esa cadena. Entonces, si yo tengo las fuerzas para poder abusar, abuso, ¿sale? Pero al ser conscientes, justamente pensantes y conscientes, nos da un plus, ¿no? Ese plus de armonizar o de tratar de armonizar, pues, toda esa serie de actividades y actitudes humanas para tener precisamente con ello. Entonces, surge en la edad moderna. Anteriormente, pues ni mencionarlo, ¿verdad? ¿Cómo hablar de dignidad en temas de esclavitud? No, entonces esto es contemporáneo. Entonces, que fuera la dignidad humana fuera reconocida como un derecho natural del hombre, y de ahí que el iusnaturalismo, que significa el derecho natural, se funda en la propia naturaleza del hombre, derecho creado antes de cualquier ordenamiento jurídico. Sin embargo, para la protección y defensa de los derechos humanos, el Estado tuvo que reconocer en su marco jurídico al derecho natural o iusnaturalismo, naciendo con ello una positivación. ¿Qué es la positivación? Esto es importante porque a veces encontramos dentro de los de las definiciones de la doctrina por ahí, dentro de los insertos, eh, pues conceptos, entre otras cosas, que autores diversos nos hablan del derecho positivo, pero no entendemos. Mientras no entendamos qué es el derecho positivo, que son ciertas palabras que a lo mejor les podemos atribuir un significado, pero no tenemos la certeza de que sea. Por ejemplo, el derecho positivo, positivizar al derecho, significa ese reconocimiento del derecho natural. Es derecho natural, no, no existe o no debe existir precisamente el derecho natural. Se hizo positivo porque se tuvo que regular, se tuvo que escribir para que se respetara. ¿Sale? Si no hay un derecho escrito, sencillamente para nosotros es difícil decir, bueno, no hay ninguna ley que me indique ello, ¿no? Lo que tú estás mencionando, el respeto a la dignidad, el respeto a lo que tú estás mencionando. Entonces, es bastante difícil, ¿no? Decir, bueno, tiene que estar escrito. Por eso se tuvo, para la protección, eh, el Estado tuvo que reconocer un marco jurídico del derecho natural, naciendo con ello una positivación, es decir, hacer por escrito los derechos del hombre. Y aquí tenemos pues un personaje también importante, Norberto Bobbio. En sus estudios comenta que el derecho natural se encuentra de alguna forma inmenso en el derecho positivo. Yo creo que mencionaba inmerso. Creo que sí es inmerso, pero bueno, aquí ya un poquito de lejos se ve como inmenso, ¿no? Pero está inmerso en el derecho positivo, o sea que está ahí también asomándose en el derecho positivo, siendo el ius naturalismo superior al segundo, al derecho positivo. Para llegar a la definición anterior tuvieron que pasar casi 5.000 años, imaginémonos cuánto, de historia del hombre. Es decir, desde algunos registros encontrados en Ciudad-Estado de Lagash 2380 a.C. hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, que fue el primer boom a nivel internacional sobre derechos humanos. Pero hoy todavía era considerado como derechos del hombre. Posteriormente, pues vamos a revisar el cambio en lo que son los derechos humanos. Pero esto fue a 1948. Imagínense desde el primer como que antecedente, poquito aunque sea una chispita, de 2380 a.C. hasta 1948. ¿Cuántos años? Imagínense. Prácticamente pues son 2380. Échenle ya los 2380 antes de Cristo, porque después de Cristo empezó el conteo, prácticamente iba a cuenta regresiva, ¿no? Ya en la época de Cristo, pues empezó cero y vamos otra vez con el 1, 2, 3, hasta 1948. Entonces, pues tenemos prácticamente más de 4.000 años. Por eso menciona, pasaron más de 5.000 años este,
para que tengamos, porque obviamente ya estamos en una edad contemporánea, tengamos ahora sí, pues un poquito más claridad sobre los derechos humanos. Y aún así, después de esos 5,000 años, todavía creo que nos cuesta trabajo aplicar ciertos aspectos de la norma del jus naturalismo, de la norma superior. Pero bueno, aquí vemos un poquito de historia en cuestión de los derechos humanos, en la historia del hombre, no en México, de forma global, de forma general. Aquí tenemos del 2352 a, al 2342 antes de Cristo, prácticamente, pues ahí que están siendo 10 años, ¿no? El rey Urukagina de Lagash, que fue por aquí lo que mencionamos también, el de los primeros antecedentes, por ahí como que el primer chispacito, tiene una política de un rey justo. Entonces, también el tema de la justicia, ¿no? Inclusive definirla es complicado, aplicarla es más complicado por el tema, bueno, justicia se entiende, o tengo un Dionisio Ulpiano, un filósofo también antiguo, menciona que la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Es bastante corta su definición, pero tiene bastante profundidad en cuestión de analizar, bueno, ¿y qué es lo que le corresponde, no? Ahí vienen incógnitas inmersas. ¿Qué le corresponde a cada quien? Es darle a cada quien lo que le corresponde. ¿Cómo defines esos parámetros de saber qué es lo que le corresponde a cada quien? Entonces, bueno, aquí ya me dice que es un rey, hablamos de un rey justo, ¿no? Cortó de raíz los abusos cometidos por los reyes anteriores. Bueno, imaginémonos ya de qué abuso se trata, ¿no? Eso como que tampoco no es una, pues como que un secreto, ¿no? Entonces aquí tenemos en este apartado. Ahora, para 1792 a 1750, recordemos que va todo esto antes de Cristo, que va, pues es una cuenta regresiva, ¿no? Tenemos el código de Hammurabi. Son prácticamente las civilizaciones más antiguas y aquí estamos pues buscando o rescatando también un poquito de lo que son los derechos humanos o de lo que fueron en su momento los derechos humanos, ahora en el código Hammurabi. Este es uno de los primeros códigos legales propiamente de leyes escritas, es decir, ya derecho positivo, el código de Hammurabi, de la historia de las cuales fueron inscritas en una estela de piedra. Bueno, los principios también de la escritura. Hay ciertas cosas que son contemporáneas a, pues a muchas otras, ¿no? Que nacieron pues casi al mismo tiempo. Entonces, o que se derivaron de ciertos eventos que también, pues la escritura, ¿no? El descubrimiento de la escritura, pues también empezó a positivizar en cuestión a cuestiones legales, pues ya me empezaron a positivizar las leyes, ¿no? Ahora, para 1250 antes de Cristo, vamos regresando, ¿no? En el tiempo tenemos pues los 10 mandamientos. Queramos o no, que esté un poquito, eh, pues digamos que esté un poquito empapado de religión, es que también hay que tomar en consideración que la religión influyó muchísimo en el derecho. ¿Por qué? Porque de alguna manera es prácticamente también una regulación de la conducta del ser humano, ¿no? Una conducta inclusive ya te llegan hasta temas morales, ¿no? Pero de alguna manera pues van implícitas. Tuvieron auge el Real Pontífice aquí en México, Isabel la Católica, la religión católica, por supuesto, los reyes de España, los reyes católicos, la conquista en México y evidentemente pues traer mucho de ello al derecho a positivizarlo. Pero bueno, los 10 mandamientos tenemos que según la tradición católica, el profeta Moisés recibió esta lista de 10 preceptos directamente de Dios.
Entonces, de alguna manera también el hecho de, bueno, recordemos también uno que otro, no matarás, no robarás. Bueno, de alguna manera es como un poco lo que está prohibido también por la ley, ¿no? Entonces, sí tenemos ciertos antecedentes naturales, eh, piadosos, si así lo queremos ver, del ser humano, derechos inmersos ahí. O sea, tiene también lógica y relación, ¿no? Aquí, bueno, si le damos a ver más, pues nos va a desglosar un poquito más historia respecto a ello, pero vámonos a la Edad Media. Para el siglo XI tenemos que los usastecs de Barcelona, quien podría traducirse en castellano como usos o mejor usanzas, son los usos y costumbres que forman eh, la base de todo el derecho constitucional de catalán. Históricamente, el derecho común en Cataluña y en la Cataluña vieja se basaba en estos textos. El usac, usatges, usos o usanzas. Prácticamente aquí tenemos una de las fuentes reales del derecho es la costumbre. Entonces, de alguna manera, pues son usos y costumbres que le dieron pues la vida aquí precisamente a pues los españoles, ¿no? Entonces, Barcelona, todo ello, de alguna manera, por quienes fuimos conquistados, tenemos este tipo de raíces. En México se tienen, pero es importante la progresividad también para el mundo, ¿no? Tenemos también la Carta Magna para la fecha de 1215. La Carta Magna, cuando estamos hablando ya de cartas magnas, pues ya estamos poniendo a la par las constituciones, ¿no? Libertatum. Es uno de los antecedentes de los regímenes políticos modernos. El poder del monarca o presidente va acotado por un consejo, un senado, un congreso, un parlamento o una asamblea. Vean la similitud que existe para con México, ¿eh? Es considerado dentro del constitucionalismo clásico. Bueno, pues aquí tenemos también, pues de las primeras cartas magnas, aquí en 1215. Ahora, para 1222, la Bula de Oro. ¿Qué es la Bula de Oro? Fue un documento sancionado en 1222 por el rey Andrés II de Hungría. Si el rey húngaro no era capaz de mantener los puntos establecidos, entonces era legal el alzarse contra su majestad. Es importante porque esta parte empodera al pueblo, ¿no? Entonces me hace un poco de ruido ¿qué concepto? ¿Podría decirlo democracia? El pueblo pone, el pueblo quita. Es un derecho constitucional, ¿no? Si ya lo estamos empezando a traducir un poquito a una época contemporánea, empecemos a tomar sentido de todos estos antecedentes, ¿no? Si en este caso el rey no era capaz de mantener los puntos establecidos, entonces totalmente válido levantarte contra el rey, ¿sale? Y aquí nos da también un poquito, somos curiositos de los buenos, vamos a ponerles a ver más. Pero bueno, nos vamos a pasar a la edad moderna, y eso ya lo dejo a su consideración, el pues buscar también un poquito más esos antecedentes. La edad moderna tenemos que es el siglo XVI y XVII. La escuela de Salamanca. Se utiliza este término de manera genérica para designar el renacimiento del pensamiento que se llevó a cabo por un grupo de profesores universitarios españoles y portugueses. Dividieron los derechos naturales en los relativos al cuerpo y al espíritu. Bueno, pues ahí tenemos también un poquito, hablar de derecho natural o del naturalismo es prácticamente tocar el tema de derechos humanos. Entonces es importante también estas corrientes filosóficas, ¿no? Ahora, Hugo Grocio, aquí tenemos 1583 a 1645. Este fue un jurista, filósofo, diplomático e historiador holandés. Se le conoce como uno de los fundadores del derecho natural, al igual que Francisco Suárez. Afirma que el derecho internacional proviene del derecho natural y del derecho de gentes.
prácticamente el derecho natural y derecho internacional, o mejor conocido también como derecho de gentes. ¿Sale? Y aquí tenemos el Bill of Rights. Declaración de los Derechos o la Carta de Derechos, documento redactado en Inglaterra para 1689 por el Parlamento inglés que impuso un príncipe Guillermo de Orange para poder suceder al rey Jacobo. Esta parte también es importante porque, bueno, si vemos, decir, bueno, México, Estados Unidos, aquí es importante porque Inglaterra tiene sus antecedentes de conquista para con Estados Unidos, pero no para con México. En México, pues se tuvo a los españoles. Entonces, por eso somos sistemas, aunque somos vecinos así, juntitos, pegaditos, frontera con frontera, y que bueno, también tenemos una cuestión histórica donde México era, el Nuevo México, pues era todavía mayor, ¿no? Mayor, una mayor extensión hacia arriba, pero también hacia el sur, ¿no? Si vemos a México, bueno, ya se hizo un poquito más, ya pequeño, esa botita, solamente nos quedó esa botita, pero históricamente, pues era muy amplio toda esta parte. Ahora, eh, obviamente, pues sí, con las conquistas, etcétera, con ganar, perder territorio, pues tenemos precisamente Inglaterra conquistó Estados Unidos, por eso es el derecho anglosajón en Estados Unidos, si así lo, o el sistema anglosajón, si así lo queremos llamar, en Estados Unidos, y en México es el grecorromano, ¿no? Que aquí tenemos pues mucho de lo que estamos revisando en cuestiones históricas, pues nos va a sonar a nosotros los mexicanos o al derecho mexicano le va a sonar. Ahora, en la edad contemporánea, más contemporánea, porque aquí, bueno, ya moderno, contemporáneo, 1737 a 1809. Thomas Paine, nacido en Telford, en el condado inglés de Norfolk. Paine emigró precisamente de las colonias británicas a América, es lo que le comentaba, en 1774, para participar en la Revolución Americana. En 1789 visitó Francia y ahí se vio envuelto profundamente en los primeros años de la Revolución Francesa. Escribió Rights of Man, precisamente pues los derechos del hombre, ¿no? Traducido al español, en 1791, en defensa de la Revolución Francesa contra, ¿no? Entonces es sumamente importante pues esa parte. Ahora viene México también con su Revolución Mexicana, porque esta fue una parte importante en cuestión de los derechos humanos y cuando vemos, bueno, propiamente cuando doy historia del derecho, el hecho de decir, la Revolución Mexicana fue uno de los auges más importantes para el mundo en relación a los derechos humanos, es poco creíble. Lo entiendo, en realidad lo entiendo, pero aquí tenemos pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Prácticamente derechos humanos en la historia del hombre, o sea, universal, ¿no? Podemos verlo de esta manera. De alguna manera, si aquí me está contemplando en 1910 el auge de la Revolución Mexicana, ¿qué fue lo que aportó México al mundo en cuestión de derechos humanos? Bueno, pues tenemos que el jurista, filósofo, diplomático e historiador holandés se le conoce a uno de los fundadores del derecho natural, al igual que Francisco Suárez afirma que el derecho internacional proviene del derecho natural, del derecho de gentes. Bueno, creo que esta parte está un poquito equivocada o errónea. Esto, bueno, pues no parte o no pertenece pues, a este pequeño cuadro descriptorio de lo que es la Revolución Mexicana, pero todo se puede suplir. Bueno, como estamos en vivo, podemos decir, o bueno, aquí sí ya le entraría yo diciendo que para 1910, evidentemente, que tuvimos nuestra Revolución Mexicana porque había abusos, ¿no? Por parte hacia los sectores pues más vulnerados, obreros, la clase trabajadora y campesinos, ¿no? Las tierras es de quien la trabaja. Entonces aquí tenemos a nuestros revolucionarios propiamente que buscan mejores condiciones sociales. Y no solamente ello, sí se tardaron 7 años en la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, porque prácticamente para mí de 1910, que fue el estallido de la revolución, al 17, 7 años en crear esa constitución
progresista, la primera constitución social en, pues yo diría en Latinoamérica, no sé si más allá, yo creo que por esta parte, lástima de este jurista filósofo, que no va aquí en el cuadro de la Revolución Mexicana, pero sí nos da la pauta para saber que es la primera o de las primeras constituciones que traen consigo en su inserto de normatividad jurídica a rango constitucional derechos sociales, derechos humanos. Entonces, tan protectora para los derechos sociales que, claro, del dicho al hecho, o sea, de que estuviera ahí plasmada, a hacerle caso, a aplicarlo, es un tema distinto. Pero que ya estuviera reconocida a rango constitucional es un paso agigantado para la progresión de los derechos humanos. Entonces aquí tenemos también esta parte sumamente importante. Para 1917, pues tenemos también la Revolución Rusa. Las causas fueron un invierno duro, escasez de alimentos, hastío hacia la guerra, etcétera. Inició con un movimiento de huelga de los trabajadores de las fábricas de Petrogrado, más o menos muy similar como la Revolución Mexicana. Aquí fue la huelga de Cananea y Río Blanco. Seguido de la manifestación de las mujeres para exigir pan. Imagínense, pues bueno, también el tema de la cuestión de los derechos de la mujer es sumamente, pues interesante, ¿no? Que va de la mano con los derechos humanos y también un poco progresista, o el tema de decir, bueno, porque ya no son los derechos del hombre y derechos humanos. ¿En qué momento, bueno, hasta cierto grado los hombres pues empezaban a gozar de progresismo en cuestión a sus facultades o sus prerrogativas o a sus derechos, pero la mujer, pues nulamente, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí noté pues una parte también importante en cuestión de la edad contemporánea y bueno, de 1917 también, aquí yo la relaciono que en los antecedentes en México, pues vemos la promulgación de la Constitución. El 5 de febrero de 1917 se promulgó la Constitución precisamente pues más socialista y protectora que hasta la fecha nos sigue rigiendo. Sí, no es que sea exactamente la misma, ha tenido ciertas reformas, pero el alma de la Constitución del 17 es la que sigue predominando en el México o en la edad contemporánea. ¿Sale? Aquí podemos pues empezar a revisar pues qué es un poquito más de eso, pero bueno, hasta el momento, dudas, preguntas, algún comentario o aportación final. No, maestra. Ok, bueno, pues entonces, por mi parte es todo. Agradezco pues tú que estés aquí en la clase y obviamente pues también tu atención es sumamente importante. Entonces, pues que tengas excelente noche. Nos vemos la próxima semana. Ya continuamos pues con otra clase de Derecho Civil, ¿vale? Pues bonito fin de semana, que estés bien. Hasta la próxima. Gracias, maestra, igualmente. Gracias.